Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos una noticia que, de verdad, nos ha dejado a todos con la boca abierta y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Hoy vamos a hablar de algo que ha revolucionado el mundo del entretenimiento turco y que ha acaparado todos los titulares, la impactante noticia sobre Can Yaman y Demet Özdemir que ha sorprendido a todos el 2 de diciembre de 2025. Sí, lo han escuchado bien. Dos de las estrellas más queridas y exitosas de Turquía, que conquistaron al mundo con su química innegable en Erkenci, vuelven a estar en el centro de la atención, y créanme, esta vez es por algo grande. Si son fanáticos de Can, de Demet, o simplemente aman una buena historia llena de giros inesperados, prepárense, porque lo que vamos a desgranar hoy es puro dinamita. Y antes de que me lance de cabeza a todos los detalles jugosos, recuerden que para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y mantenerse al día con todo lo que sucede en el universo de sus celebridades favoritas, lo mejor que pueden hacer es darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita. Así siempre estarán avisados de nuestros nuevos vídeos. Pues bien, remontémonos a esa fecha, el 2 de diciembre de 2025. El ambiente en redes sociales, en los foros de fans, en las páginas de noticias de espectáculos, en todas partes. Estaba cargado de especulaciones y rumores, como suele suceder con figuras de la talla de Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos son talentos que brillan con luz propia, cada uno en sus proyectos, y han construido carreras sólidas y admirables. Can, con su carisma arrollador y su presencia magnética, ha traspasado fronteras, ganándose un ejército de fans a nivel internacional. Y Demet, con su dulzura, su talento actoral y su versatilidad, se ha consolidado como una de las actrices más cotizadas y queridas. Sus caminos, a pesar de haberse cruzado de forma tan memorable en Erkenci, habían tomado rumbos distintos en los últimos años, cada uno cosechando éxitos individuales, y justo por eso, cualquier mención conjunta de ambos generaba un revuelo particular. Pero lo que ocurrió ese 2 de diciembre de 2025 no fue un simple rumor pasajero o una foto casual. Fue algo muchísimo más grande. Las noticias comenzaron a filtrarse primero tímidamente como murmullos, y luego con la fuerza de un huracán, confirmando lo que muchos esperábamos pero que sinceramente, habíamos empezado a dar por imposible. Can Yaman y Demet Özdemir estaban trabajando juntos de nuevo. Y no en cualquier proyecto, sino en uno que prometía ser la bomba del año, o quizás de la década. Las primeras informaciones hablaban de una serie, una producción de gran calibre, con un presupuesto ambicioso y un equipo de primer nivel. Pero lo que realmente hizo saltar las alarmas fue la naturaleza de este reencuentro. No se trataba de una aparición especial, ni de un cameo. Se trataba de un proyecto central que los volvía a unir como protagonistas. Imagínense la emoción de los fans, los que suspiraron con cada mirada, con cada gesto entre Can y Demet en Erkenci, la oportunidad de ver esa magia reflotar. Los detalles que empezaron a salir a la luz eran fascinantes. Se rumoreaba que la serie sería una producción internacional, algo que no es de extrañar para Can Yaman, quien ya ha explorado mercados fuera de Turquía. La idea era crear un producto que no solo conquistara al público turco, sino que tuviera un alcance global aún mayor. Y qué mejor manera de asegurar ese impacto que juntar a dos de las estrellas más reconocidas y queridas a nivel mundial. Las especulaciones sobre el género y la trama eran infinitas. ¿Sería un drama romántico que nos hiciera llorar de nuevo? ¿Una comedia romántica al estilo de Erkenci que nos hiciera reír a carcajadas? ¿O tal vez algo completamente diferente, un thriller, una aventura que explotara sus facetas más inesperadas? La verdad es que en esos primeros momentos, la incertidumbre era parte del encanto, la anticipación crecía a pasos agigantados. Sin embargo, las informaciones más jugosas y que realmente confirmaron la magnitud del acontecimiento venían de fuentes muy cercanas a la producción. Se hablaba de un guión revolucionario, de una historia que exploraría nuevas dinámicas entre los personajes, que rompería con esquemas preestablecidos. Y lo más intrigante de todo, se insinuaba que la relación entre Can y Demet en la serie tendría matices mucho más complejos de lo que habíamos visto antes. ¿Significaba esto que la química que tanto amamos se iba a ver intensificada por situaciones dramáticas o por conflictos inesperados? Las mentes de los fans ya estaban volando, creando escenarios y tramas posibles. Lo que sí se confirmó rápidamente fue el nombre de la productora detrás de este ambicioso proyecto. Una compañía con un historial probado en la creación de éxitos internacionales, lo que solo añadió más credibilidad y expectativas a la noticia. Los nombres de los directores y guionistas también empezaron a circular,
y eran nombres que garantizaban calidad y visión artística. Era evidente que este no era un proyecto improvisado, sino una apuesta seria por crear algo memorable. Y en el centro de todo, brillando con fuerza renovada, estaban Can Yaman y Demet Özdemir, listos para unirse de nuevo y conquistar nuestras pantallas. La noticia, como era de esperar, se viralizó. Las redes sociales explotaron. Los hashtags relacionados con Can y Demet se convirtieron en tendencia mundial. Los fans de todo el mundo expresaban su euforia, su incredulidad, su alegría. Había quienes celebraban este reencuentro como un regalo del destino, mientras que otros se preguntaban cómo sería esta nueva dinámica entre ellos. ¿Habría evolucionado su relación profesional? ¿Cómo se sentirían al volver a trabajar juntos después de tanto tiempo y de haber seguido caminos separados? Todas estas preguntas alimentaban aún más la expectación. Y aquí es donde entra la parte que nos hace amar este tipo de noticias, la que genera esa chispa de intriga y emoción. Más allá de la confirmación del proyecto, lo que realmente sorprendió y dejó a todos boquiabiertos fue la naturaleza de la colaboración. No se trataba solo de un reencuentro actoral. Se rumoreaba, y los indicios eran cada vez más fuertes, que este proyecto iba a ser una especie de revancha, o mejor dicho, una evolución de su icónica pareja en Erkéntzicus. Se hablaba de personajes que, si bien recordarían a los que amamos, tendrían motivaciones, conflictos y un desarrollo mucho más maduro y profundo. Imaginen la audacia de los creadores al apostar por algo así. Querían recrear la magia, sí, pero no de forma repetitiva. Querían llevar esa conexión que cautivó a millones de espectadores a un nuevo nivel, explorando las complejidades de las relaciones, los desafíos de la vida adulta, quizás incluso diferentes tipos de amor o de conexión. La noticia del 2 de diciembre de 2025 no era solo el anuncio de un nuevo proyecto, era la promesa de revisitar una historia de amor que marcó a una generación, pero con una perspectiva fresca y atrevida. Los detalles específicos sobre la trama seguían siendo escasos, y eso, señoras y señores, es el arte de mantenernos pegados a la pantalla. Pero lo que se filtraba era suficiente para encender la imaginación. Se especulaba que la serie podría abordar temas como el reencuentro de amores pasados, los caminos que toman las personas después de separarse, las oportunidades que la vida nos da para corregir errores o para descubrir nuevas facetas de nosotros mismos y de los demás. La química entre Can y Demet era innegable en Erkéntzicus, y la idea de verla explorada en un contexto más maduro, con personajes que han vivido sus propias experiencias, resultaba tremendamente atractiva. Además, el hecho de que la fecha del anuncio fuera el 2 de diciembre de 2025, justo al final del año, le daba un toque especial, como si fuera un gran regalo para cerrar el año y empezar el siguiente con energía renovada. Las expectativas para la producción y el estreno eran estratosféricas. Se hablaba de un lanzamiento para plataformas de streaming internacionales, lo que aseguraba un alcance masivo y la posibilidad de que millones de personas en todo el mundo pudieran disfrutar de este esperado regreso. La noticia también generó mucho debate entre los fans. Algunos estaban eufóricos y no podían esperar a verlos juntos de nuevo, confiando plenamente en su talento y en la visión de los creadores. Otros, sin embargo, eran un poco más cautelosos, temiendo que la nueva producción no estuviera a la altura de las expectativas o que cambiara demasiado la esencia de lo que hizo tan especial a Erkéntzicus. Pero incluso esa diversidad de opiniones solo añadía más interés al asunto. Y es que, seamos sinceros, la figura de Can Yaman y Demet Özdemir, por separado y juntos, siempre ha estado rodeada de un aura de misterio y de un magnetismo especial. Su reencuentro en estas circunstancias era un evento que trascendía la simple noticia de una nueva serie. Era el regreso de dos íconos que demostraron tener una conexión capaz de traspasar la pantalla y conquistar el corazón de audiencias muy diversas. El 2 de diciembre de 2025 quedó marcado como el día en que se confirmó que la magia podría volver, pero con una intensidad y una profundidad que prometían superar todo lo anterior. Ahora, para ser completamente honestos, la información oficial detallada sobre la trama específica, los nombres de los personajes y los puntos exactos de la historia aún tardarían en revelarse por completo. Pero la noticia central, la que revolucionó todo, fue esa confirmación: Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo en un proyecto de gran envergadura. Y eso, amigos míos, es más que suficiente para mantenernos al borde de nuestros asientos, analizando cada pista, cada rumor, cada foto filtrada que pudiera surgir en los meses venideros. La expectativa es altísima y la promesa de volver a ver esa química que nos enamoró es un sueño hecho realidad para muchos.
Así que para resumir brevemente, el 2 de diciembre de 2025 fue el día que el mundo del entretenimiento turco, y gran parte del mundo, se detuvo para procesar una noticia bomba. Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que conquistó nuestros corazones en Erkencikus, regresan juntos para un nuevo proyecto. No se trata de una simple colaboración, sino de una producción ambiciosa que promete explorar nuevas facetas de su talento y de su química, llevando su conexión a un nivel más maduro y complejo. La expectación es máxima, y la curiosidad por descubrir todos los detalles de esta impactante noticia está más viva que nunca. Ha sido un placer enorme compartir esta noticia tan emocionante con ustedes hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. ¿Qué opinan ustedes sobre este gran regreso? ¿Están tan emocionados como yo? Déjenme saber todos sus pensamientos, sus teorías, sus esperanzas en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido exclusivo, análisis, noticias y todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Can y Demet, y lo más importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más noticias impactantes. ¡Chao!